interesante desde mi visión, que es lo que se viene para el área de software de Fan Storage. A ver, ¿por qué el almacenamiento? Digo, nosotros hoy en día claramente ha cambiado mucho el paradigma dentro del data center. Hace un tiempo, cuando uno hablaba de los sistemas, yo creo que la mayoría de acá recibimos algunos slides del pasado, la mayoría hablaba del centro de cómputos, ¿no? Hace unos 10 años. La palabra data center era realmente algo nuevo y lo que significa que claramente cambió la importancia del almacenamiento dentro del data center. Dejó de ser un periférico más alrededor del famoso host que procesaba para ser quizás hoy el núcleo del data center y a través del cual todos los sistemas se nutren, generan procesamiento y generan valor para el negocio. Como ese núcleo del data center, si hacemos una analogía, por ejemplo, un edificio puede ser como el cimiento de ese edificio. Y todo aquello que definamos en el almacenamiento, de alguna manera me va a definir los pasos que van a ir para arriba. Para hacer un ejemplo, un paralelismo, si yo genero un cimiento para hacer un edificio de 10 pisos, y cuando estoy en el piso número 5, las condiciones del mercado cambian y, por ejemplo, la legislación me permite hacer en ese momento 5 pisos más, el mercado me pide 5 pisos más de requerimientos, yo tendría mucha más rentabilidad. Si yo ya hice el cimiento para 5 pisos, no voy a poder hacer los 15, voy a tener que hacer los 10 y voy a poder cambiar mucho en la fachada, pero nunca hacer 5 pisos más. Entonces, definir eso desde un primer momento es muy importante para todo lo que viene adelante, porque si no tengo que romper y volver a empezar de nuevo. O sea, cuando hablamos de almacenamiento, esa es la gran importancia que tiene el almacenamiento dentro del centro de cómputo. Todos aquellos dispositivos de los que hablamos, de alguna manera u otra, terminan buscando la información en el almacenamiento. Cuando hablamos de software de Fan Storage, básicamente lo que tratamos de hacer es el botón mágico, a donde yo, como estoy haciendo el piso 5, puedo apretar ese botón y de repente el cimiento cambia y yo le puedo hacer 15 pisos, ¿no? Eso es básicamente. ¿Y cuál es la problemática que ha habido en el almacenamiento? Yo creo que hemos hablado mucho de lo que es crecimiento de datos explosivos, pero es importante poner números. En los últimos 5 años aproximadamente se habla de que se crecieron 10 veces la cantidad de información generada, información digital. Se dice que en los próximos 5 años va a crecer 50 veces, con lo cual realmente la tendencia es exponencial. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes creció 10 veces la cantidad de administradores de storage estos 5 años, y tampoco ninguno está pensando crecerla 50 veces en lo que se viene. Y eso tiene que ver con la cantidad de información que se maneja, tiene que ver con la problemática que se viene. Si no hacemos las cosas distintas al futuro, claramente no vamos a poder seguir manejando toda esta información. Y cuando vamos a lo que es software defined, básicamente el concepto es el mismo para todas las infraestructuras, ahora depende cómo lo vamos aplicando a cada una de ellas. Software defined es abstraer, ¿no? Dejar una capa de abstracción, de virtualización, pero hemos dicho que pueda administrar la infraestructura de hardware de forma flexible y de forma dinámica. Cuando hablamos de almacenamiento, la cosa está un poquito más seria desde nuestro punto de vista, porque el almacenamiento de alguna manera es como la caja fuerte de nuestra empresa, donde tenemos toda la información. Entonces ya cuando empezamos a tocar ahí tenemos que tener un poco más de cuidado. Y hay como dos grandes tendencias hoy en lo que se habla de software de Fan Storage. Vamos a ver una tendencia donde se dice que todo se puede manejar desde el software y trabajar debajo con hardware commodity, las famosas cajas blancas, que el software se encarga de hacer toda la inteligencia. Y la tendencia es una tendencia de un híbrido, a donde nosotros tenemos el software que hace toda la parte de abstracción, toda la parte de administración, pero también tenemos una parte de trabajo hecha en el hardware, que tiene que ver con todas aquellas tareas específicas sobre el manejo del dato, todo lo que tiene que ver con replicación, todo lo que tiene que ver con el acceso al dato, todo lo que tiene que ver con todas aquellas tareas en sí del dato. Porque nosotros, desde nuestro punto de vista, creo que la mejor opción siempre es ir a la parte 2, de hecho está comprobado que por ese lado se logran mejores resultados. Hay 3 cualidades que no tenemos que olvidar de lo que el almacenamiento tiene que brindar al data center. Primero, disponibilidad. O sea, si es una caja fuerte, tengo que tener adentro siempre lo que yo guardé. Entonces tengo que tener disponibilidad. Segundo, performance. Hoy en día el problema no es almacenar. Cualquiera de ustedes puede salir y comprar 4 o 5 terabytes acá a la vuelta en pendrive. O sea, hoy conseguir capacidad de almacenamiento no es el problema. El problema es poder acceder a esa capacidad de almacenamiento en el tiempo y forma que yo lo necesito. Y eso es performance. Entonces, lo primero es disponibilidad, lo segundo es performance, y lo tercero es tengo que estar tranquilo que cada vez que yo necesite buscar información, la información va a estar. Eso es confiabilidad. Entonces,
Para poder mantener las cosas tenemos que evolucionar lo que hemos logrado al nuevo paso. ¿Y cuál es el nuevo paso? Un paso de abstracción en la capa de software para generar una administración independiente de la parte de hardware. Pero eso no significa que tengamos que sacar del hardware todo lo que hemos logrado este último tiempo y que de alguna manera ha sido beneficioso para todos. Y el último ejemplo, para tomar ejemplos puntuales de esto, es bueno, una compañía que son acá primos de Marcelo, que es Bingware. Bingware, por ejemplo, empezamos a hablar de las APIs. Bingware desarrolló una API que se llama BI, que es una API que lo que permite es descargar un montón de actividades que hace el software en el almacenamiento. Justamente, ¿por qué? Porque es mucho más eficiente que esas actividades bien específicas las áreas de almacenamiento. Y realmente con una buena implementación de una granja Bingware, con o sin esa API, las diferencias de performance son realmente muy notorias y el resultado hacia el cliente es muy notorio. Por eso consideramos que si vamos a hablar de software de fan storage, es una evolución de todo lo que hemos logrado hasta ahora y es generar una abstracción para poder administrar en forma homogénea toda la capa de hardware que está por ahí. Por eso no ves en la pantalla, pero fíjate que acá hay una evolución están hablando de exabytes por día, por mes y demás. ¿Cómo son las medidas que se proyectan? Porque hay unas preguntas que están dando por Twitter. Medidas de, o sea, ¿cómo se mide? Tenemos el megabyte, todo el mundo lo conoce. Bueno, pero el megabyte no existe. Bueno, está bien. Pero nosotros hacíamos la cuota con unos megabytes hace 10, 15 años. Disco de 5, pero... Teníamos disco de 5 y nos hacíamos la cuota. Teníamos el gigabyte, son 1000 megabytes, estamos de 1000. El terabyte son 1000 gigabytes. Ahí vamos bien. El exabyte son 1000 terabytes. El petabyte. Perdón, el petabyte son 1000 terabytes. El exabyte son 1000 petabytes. El zettabyte son 1000 exabytes. Y el yottabyte son 1000 exabytes. Y no sé si se inventó uno más arriba. Si me olvidé alguno, bueno, creo que tanto los primarios. Pero bueno, a ver, realmente digo, como para redondear, que yo creo que Marcelo le pasa, nosotros muchas veces hablamos de capacidades despachadas y capacidades que entregamos al mercado, y hace unos años hablábamos de gigabytes, de terabytes, hoy estamos hablando de petabytes, ¿no? O sea, y eso viene. Marcelo, te preparé una pregunta. Dice, ¿para qué necesita el negocio? Es algo que es redundante, ¿no? Porque el sentido práctico de esto cuando vamos a defender una inversión de tecnología. ¿Para qué necesita el negocio esta transformación basada en el software de Finance, ¿no? Y te preparé no llego a saber ahí, pero Sí, bueno, igual te digo, no sé si es por la edad, pero no puedo ver tampoco. yo tengo 30 años, tampoco veo. Parece que tenés un poquito más, pero no voy a hacer ningún comentario. Él dejó guardado 2 años en algún lugar también. Eso fuera de España hace maravillas. Pero bueno, los beneficios y la necesidad y el sentido que hace partir para un esquema de software defined storage tiene que ver con el concepto general de lo que estamos hablando hoy en este evento. O sea, en realidad, al hablar de un concepto general, software defined data center, el storage no puede estar afuera de ese concepto. Es una de las partes vitales de todo centro de cómputos. Entonces, cuando queremos hablar de un concepto general, todas las partes tienen que hacer parte. Y el storage hoy en día creo que ha pasado a ser de una parte lateral en el pasado, como lo había dicho él, a ser quizás una de las partes principales de todo el centro de cómputos. Y dentro del centro de cómputos, cuando hablamos justamente de una tercera plataforma, el concepto de tercera plataforma, que es el concepto que estamos también hablando mucho en el día de hoy, de gente que accede a los datos desde cualquier lugar, en cualquier momento, de una realidad donde se partía de tener miles de usuarios a millones de usuarios y hoy en día tener centenas de millones de usuarios a través, por ejemplo, de las redes sociales, se empieza a ver una complejidad, una variedad y una cantidad de información que si la queremos administrar por las maneras tradicionales, no es que es imposible, es posible, pero en el futuro va a poder ser demasiado caro. O sea, las estructuras actuales con las cuales estamos trabajando, que son muy eficientes, muy adaptadas a esta realidad, cuando tengan que enfrentar una necesidad de escalar de una manera como la que va a tener que ser en los próximos años, las arquitecturas actuales podrán quedar excesivamente caras como para llegar a donde es necesario llegar. Entonces, este concepto que tiene que ver, uno, con la posibilidad de administrar esta complejidad, pero al mismo tiempo poder permitir que se escale a los niveles que tenemos que escalar. ¿Y en qué sentido se favorece esta necesidad con el esquema de software defined storage? Cuando empezamos a hablar de desacoplar
la inteligencia, digamos, hacia el centro administrativo del data center y dejar separado el hardware, como bien dijo Daniel, no es que el hardware deja de tener inteligencia, sino que estamos desacoplando una parte de esta inteligencia porque realmente hay funciones muy específicas que tienen que ser hechas con mucha eficiencia y que requieren de una cierta inteligencia en la propia ejecución. Pero al llevar la inteligencia y centralizarla en un data center, nosotros lo que vamos a poder hacer es tres cosas principales. Uno es abstraer. O sea, a través de la virtualización y a través de este concepto de tener la inteligencia centralizada en algún lugar del data center, yo voy a poder abstraer toda mi capacidad de storage y la voy a poder unificar. Y esto me va a permitir no solo tener abajo una base heterogénea de hardware, o sea, yo abajo ya puedo tener cualquier tipo de hardware porque lo unifico conceptualmente en la capa de administración. Entonces, el usuario va a ver simplemente almacenamiento, por más que yo abajo pueda tener una inmensa diversidad de tipos de hardware. Y yo creo que va a ser grande, ya que va a existir una diversidad de hardware. Porque también a veces se piensa que cuando estamos pasando a desacoplar la inteligencia, yo abajo me voy a conformar con pura y exclusivamente un hardware genérico que me va a atender a todas las necesidades, y como lo decía él también, eso no va a ser así. Nosotros abajo vamos a apreciar diversidad, en muchos casos nos vamos a poder solucionar los problemas con un hardware genérico, en muchos otros no. Pero sí lo que no vamos a poder dejar de hacer es tener en la capa de inteligencia toda una unificación de esta complejidad, porque si no sería muy difícil. Vamos a con una visión de ustedes, o visión de ustedes personales o visión de marca, como quieran verlo. ¿Cómo se van a transformar los centros de cómputo y almacenamiento? O ¿cómo sería el próximo paso? ¿No? ¿Cómo sería el próximo paso? En 3 minutos. Y yo sé que es difícil, No, bueno, vamos rápido. Yo quiero complementar lo que decía Marcelo. Se vio claramente recién de que las compañías exitosas en el futuro van a ser aquellas compañías en las cuales el negocio defina a la tecnología y no la tecnología al negocio. Aquella compañía que el negocio define la tecnología, que tenga la capacidad de adaptarse muy rápido, van a ser los que tengan éxito en el futuro. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se evoluciona el data center? A través de un utility, transformando el data center en un utility. A los conceptos que dijo Marcelo, la parte de abstracción y automatización, se tiene que agregar a proveedor tipo servicio, a donde el data center le provee un servicio a mi negocio en base a lo que mi negocio necesita. Ese es el futuro. ¿Cómo se llega a eso? Bueno, se llega a través de building blocks, o aquellos ladrillos para poder construirlo. Para no hablar de tan largo plazo, en el corto plazo lo que estamos viendo nosotros es que hay una transformación también en estos building blocks que arman la infraestructura del data center. ¿Cuáles son los 3 building blocks por excelencia que tiene un data center a nivel de infraestructura? Es procesamiento, conectividad y almacenamiento. A través de los 3 building blocks, como un Lego, yo armo todo lo que tengo que armar y saco la infraestructura. Lo que se está viendo es que estos 3 building blocks se están transformando ya en una sola unidad. Una convergencia. De nuevo, tener infraestructura convergente, infraestructura que se transforma en un solo building block para todo lo que va. Entonces ya le saco la complejidad también de estas 3 partes. Yo tengo una infraestructura que ya viene montada y armada con conectividad, procesamiento y almacenamiento, diseñada específicamente para un propósito. Entonces, este tipo de tendencia que ya estamos viendo en el mercado en el día de hoy no es una utopía, ya tenemos, ya se despachan en el mercado de instalaciones. Lo que hace es sacar la complejidad de los ladrillos básicos de la construcción del data center para tratar de que de alguna manera la gestión se empiece a enfocar en el servicio y empezar a trabajar con automatización, con abstracción y con proveedor o con service driving, que se llama en inglés, con provisión de servicios, ¿no? Y dejar de pensar en infraestructura como venta de hardware hacia el negocio, sino la venta de un servicio a veces. Yo voy a abordarlo por otro lado para complementar a la pregunta de cómo se va a transformar, voy a decir de a poco. O sea, va a ser una evolución. Nadie está pensando que se tiene que pasar de un concepto al otro. Pero lo interesante para mí del concepto del Software Defined Data Center es que justamente la inteligencia no puede de un día para el otro estar absorbiendo absolutamente toda la estructura. Entonces, es un concepto en el cual las empresas pueden, y en mi opinión deben, empezar a experimentar, empezar a pasar a esas soluciones donde haya este desacople, para empezar a trabajar con soluciones parciales,
teniendo una parte quizás de su almacenamiento inicialmente bajo este concepto, pero empezando a trabajar el concepto, porque los beneficios del concepto, en mediano y largo plazo, no solo para mí son importantes y son muy relevantes, sino que van a ser fundamentales para tener la agilidad que requerimos de nuestro data center. Entonces, esto es una evolución que va a llevar un tiempo, pero que justamente como no es necesario el salto, sería importantísimo empezar lo antes posible, porque también porque ya están disponibles. O sea, estas no son tecnologías que se vienen, sino que ya están existiendo en el mercado, que ya están en uso por una gran cantidad de empresas muy importantes y que justamente por el concepto no requerir la adquisición necesariamente de una gran infraestructura, sino inicialmente quizás de una cantidad de software para una pequeña cantidad de hardware, para administrar inicialmente una pequeña cantidad de hardware, son inversiones pequeñas, pero que cuentan un gran know-how para la gente del data center y para la empresa, para empezar a pensar e imaginar todo lo que pueden generar en el futuro a través de este concepto. Entonces yo creo que esto también, el tema temporal es importante, o sea, no es una revolución, es una evolución, pero que para mí ya es el momento de que todos empiecen a tener algún tipo de contacto con su grupo de IT para ir absorbiendo el mundo. Un momento, Me gustó lo de paso a paso, parece los viejos del té allá de Argentina, ¿cómo se llama? Merlo. Merlo, paso a paso. Paso a paso, le funcionó. Sí que funciona.